¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de masonería. Vamos a hablar de ese gran arquitecto del universo que hizo al hombre con dos orejas y una boca para escuchar, el doble para hablar. Ese es un proverbio chino que nos dice que la vida es como un largo camino lleno de encrucijadas y que según vamos caminando en ella tenemos que optar en cada crucero. En cada cruce tenemos que elegir solamente uno de los dos caminos y de ahí se va a partir. Se va a partir para encontrar todo ese tipo de pensamientos que a veces a las personas pues nos inquietan. Una vez que dirigimos nuestros pasos por el nuevo camino, no se cierra la posibilidad de volver atrás, siempre se volverá atrás. Recorridos con un estrecho, nuevamente nos vamos a volver a tropezar más adelante con otras encrucijadas similares, otros nuevos senderos que parten de ella. Cada cruce va a existir carteles que con sugerentes palabras escritas o promesas de dicho van a amenizar el camino o el castigo que vamos a tener si nos equivocamos. Cuando las personas duden o se sientan inseguros, todo hombre inteligente duda. Eso nunca lo olviden. Siéntanse tranquilos en una vereda, escudriñen entre las piedras con las que están hechos los caminos y observen. Observen las pisadas de la gente que pasó anteriormente. Esos caminantes leen su signo y escuchan el silencio antes de tomar cualquier decisión. Hay otras senderas por las que puedes o que desees dirigir tu existencia. No es ni mejor ni peor, es simplemente algo diferente. Fíjense en que estas palabras a veces nos espantan cuando estamos en problemas y no sabemos decidir qué es lo que podemos hacer, a qué decisiones debemos de tomar. La palabra secta ya desde ahí asusta a muchas personas, pero personas con poca cultura. Creen que una secta es una asociación de hombres pues tenebrosos, enemigos del orden y de la sociedad. Eso es nada más lo más absurdo que se puede oír. Una secta es una doctrina particular enseñada por algunos maestros célebres que le hallaron y la explicaron. En esas escuelas partieron que forman los que siguen y defienden todas esas doctrinas filosóficas, doctrinas de heresiarca que van a ir formando discípulos a través del pues, aprendizaje. Según de ver en el diccionario de los cultos, en el de herejías de la historia de las ceremonias religiosas o de supersticiones, en muchas otras obras de esta clase, el número de sectas que han existido a través del tiempo, que pasan más de 10,000, tantas son como innumerables escuelas de sistemas filosóficos que hemos conocido. Fíjense en que hablar de la masonería cuando llega a México, ya en Inglaterra, en Francia, que ahí es donde se van a ir originando, después de todos esos caballeros templarios, va a empezar a surgir todo este aprendizaje. Vamos a ver un poquito qué pasa cuando llega a México, ¿sí? La masonería en México. Todos estos orígenes de la masonería en México se van a remontar a fines del siglo XVIII. Ya habíamos hablado en un capítulo anterior donde decíamos que la masonería venía de todas esas ramas Rosacruz, de los templarios, de los caballeros hospitalarios, de los de Malta y de toda esa orden sacerdotal, de todos esos monasterios donde se ordenaban, pero que también tenían conductas militares. De ahí van a salir todos estos, pero en ellos se origina ya desde el siglo XVI. Después vamos a hablar de lo que va más adelante, pero ahorita vamos a hablar un poquito de la masonería cuando entra a México, que esto es a finales del siglo XVIII, cuando llegaron a nuestro país un nutrido grupo súbditos franceses de las cortes con todos esos virreyes, cuando recordarán todo lo de la conquista y todo eso,
después van a venir los virreyes, eso lo vamos a ver más adelante, pero en esta época es cuando entra la masonería a México. Algunos escapados de esas represiones europeas contra los jacobinos, porque ellos venían huyendo de todo eso con todos esos virreyes. No pocos habían estado previamente en Inglaterra, o sea, no todos venían, estaban en contacto con todas esas logias británicas que habíamos dicho. Cuando estaba la Inquisición, detuvo a Juan Lausel, cocinero del virrey, y en sus confesiones que hizo, se supo que la relojería de Juan Estrada La Roche había conocido a un doctor llamado Durrey y a los peluqueros Luelí y Durroé, identificándolos como eso, por las señas estatuidas en toda esa fraternidad, diciendo que eran miembros. Con ellos, según se dijo, llegó a celebrar el solsticio de verano en 1791, comentó este hombre. La primera logia formal, sin embargo, la va a fundar Enrique Muñiz en la casa número 5 de la calle de las Ratas, ahora Bolívar, número 73. Todo esto en la Ciudad de México, domicilio del regidor Manuel Luyando, en la época insurgente y en el primer periodo, porque aquí vamos a irnos dando cuenta, estamos hablando nosotros del siglo XVIII, pero va a llegar hasta la independencia, que eso lo vamos a platicar más adelante. Ya en 1812, Ramón Cerdeña y Gallardo, el canónigo más antiguo de la Catedral de Guadalajara, fundó en la ciudad de Jalapa la logia llamada Caballeros Racionales, lo que le valió ser procesado por el Santo Oficio. En sus declaraciones afirmó haber sido inducido por Vicente Acuña, un agente de la Sociedad Americana fundada en España por un argentino llamado Carlos Alvear. La primera logia mexicana no fueron sino una transferencia de todas esas logias españolas, y sus principales tendencias fue la política, ostensible entre tanto en militares como en políticos, todos emigrados desde 1817, donde se fundaron las logias, arquitectura moral en la capital de la Nueva España, Amigos Reunidos número 8 y las Reuniones de la Virtud número 9 en Campeche y Patentes de Luciana. Dicen que en 1821, al llegar el último virrey don Juan O'Donoghue, el doctor Manuel Codorniu estableció la logia llamada El Sol, cuyo objetivo era sostener el plan de Iguala e incluir al clero en todas las intervenciones al respecto sobre la sociedad. En 1823, el general Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, fundó en Jalapa la Gran Legión de Águila Negra, junto con el betremita cubano Simón de Chávez. Su objetivo era ridiculizar al clero y destruir toda la teología católica. Solo admitían personas simpatizantes con la independencia, deseosa de expulsar a todos los españoles. Dicen que el caudillo insurgente Vicente Guerrero va a fundar en 1825 la logia La Rosa Mexicana, que junto con otras 4 iniciaciones, sus trabajos, sin obtener patente de algún organismo oficial reconocido. Para ello requirió el apoyo de Joel R. Pontiacet, que era un diplomático norteamericano, quien obtuvo las 3 patentes del rito yorquino. Todo esto va a provocar disputas entre los recientes yorquinos, progresistas y federalistas y liberales, y los escoceses que simpatizaban de los realistas encabezados por Nicolás Bravo. Tras esta disputa incorregible, algunos mexicanos van a estar encabezados por Guillermo Gartel, José María Mateo y Carlos Reinaidi, fundando el Rito Nacional Mexicano, libres e independientes, en el régimen anterior respecto a estos gritos, como lo es Nacional Mexicana y las demás potencias. Ya en 1826 dieron la carta de patente a 5 logias: Meridiano, Anagüense e Igualdad. Todo ese terror de los tiranos
Despreocupación Indiana y Luz Mexicana eran los nombres de esas logias. Todo este conflicto escocés con los yorquinos tomó un giro inesperado con la proclamación del Plan de Acotumba, donde los escoceses, liderado por Bravo, pedían la abolición de la sociedad en sectas. Tanto los yorquinos, encabezados por Vicente Guerrero, no pudieron detenerlo, y se dice que el 25 de octubre de 1828 expidieron una ley que prohibía la masonería yorquina. Miembros y rito nacional apoyaron a Vicente Guerrero en la carrera presidencial. Los escoceses apoyaron a Manuel Gómez Pedraza, quien finalmente ganó la elección. Sin embargo, tras todo este acoso de Guerrero, terminó por ir dejando la presidencia a los yorquinos, volviendo al poder con el ascenso del general Antonio López de Santana, quien había presentado en la Asamblea General un programa que comprendía los siguientes puntos: libertad absoluta y opinión, y suspensión de las leyes que limitaran a la prensa, abolición a los que fueron al clero y a la milicia, supresión de las instituciones monásticas y de las leyes que atribuyeron tanto al clero el conocimiento del negocio civil, haciendo abolición de la pena de muerte y por condena política, y esas garantías que se integraron en todo el territorio por la creación de las colonias que tengan base en cuestiones de idiomas, los usos, costumbres mexicanas. Y dicen que en 1838, a raíz de la Primera Guerra con Francia, todos los ritos decidieron unirse en aras de la defensa nacional. Sin embargo, en 1846, ante la inminente invasión norteamericana, cambiaron muchas reglas. Pues, ¿cómo ven todo esto? Para poder obtener, pues, todos estos conceptos de los proyectos que ellos llevaban y poder trazar libremente el rumbo del sendero de la existencia de esas septas, era importante tener las reglas bien fundamentadas, por lo cual les digo que antes de elegir un nuevo sendero hay que reflexionar e invocar al Creador, que lleva dentro de uno cada quien, siempre con su corazón y su cabeza, para que escoger el mejor camino que pueda ser introducido, tanto con prudencia durante toda la vida, y clausurar todo lo que pueda afectar al ser humano. No te fijes en lo superfluo, no importa cómo sea el camino, si hacia donde nosotros nos conducimos, y nunca olvides que cuando arribaste a este mundo llegaste desnudo y pobre, tal como naciste. Pues esto ha sido todo por hoy. Dimos un camino por la formación de la masonería en México. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo video.